Bienvenidos, bienvenidos sean cada uno de ustedes al programa Armagedón, que se transmite todos los días por Radio Cielo, de lunes a viernes y sábados, por supuesto, un programa especial. Y hoy vamos a contarlo con la presencia de Geraldine Colotti. Ella es periodista, es analista internacional y también escritora de Italia. Y nosotros lo hemos invitado porque queremos conversar con ella. ¿Qué tal, Geraldine? Hola, Betty, un saludo a a los oyentes y los espectadores y las espectadoras. Un saludo a todo el pueblo de Perú. Geraldine, justamente nos interesa conocer tu opinión. ¿Cómo analizas el contexto internacional? ¿Cuál es la idea que nos podrías dar? ¿Cuál es el análisis que podrías compartir con nosotros? ¿No? Hablamos de una crisis sistémica, multifacética, ciertamente, del capitalismo. ¿Cómo analizas tú, Geraldine? Sí, gracias. Como tú dices, Betty, es una crisis estructural que esta pandemia ha mostrado en su máxima dramaticidad, porque es, como tú estabas diciendo, una crisis multifacética. Es una crisis económica que quiere continuar en un modelo devastador que nos ha llevado hasta aquí y que quiere llevar a la destrucción de los seres humanos y del medio ambiente, con un modelo de desarrollo que ya se volvió totalmente destructor. Un modelo de máxima desigualdad, porque estamos viendo que después, sobre todo, la caída de la Unión Soviética, antes nos hacían pensar que toda la culpa era de la existencia del socialismo, de los países socialistas. Después que la Unión Soviética se cayó, evidentemente el imperialismo en un sentido único se quedó solo, pero no hizo nada bueno, al contrario, provocó y sigue provocando hambre, guerra, devastación del medio ambiente. Es una crisis política porque vemos que esta élite de todo modo no sabe, no tiene respuestas por los problemas que ellos mismos provocan. Solo tiene la misma receta, que los pobres siguen siendo más pobres, como pasó después de la caída de la Unión Soviética, después de los años de neoliberalismo salvaje que golpearon aún más a América Latina, pero también en Europa, nos hacían creer que cuanto más los ricos tenían respaldo, cuanto más también los pobres de la clase medio baja podía tener riqueza. Esto no Claro, el pasó, famoso porque chorreo en que todos los tanto nos países de hablábamos. Europa, Uh-huh. exactamente. Esto no es verdad, porque también las clases medias se empobrecieron, desaparecen la clase medio baja, los pobres no tienen trabajo, hay despido, se comieron todo el dinero de los estados para entregárselo a los privados. Vemos como cada año que la clasifica de los más ricos ponen a los más ricos también los grandes grupos que especularon sobre la pandemia, son los grupos web, de la internet, que no pagan sus trabajadores, porque en plena pandemia siguen trabajando los más pobres, los que llaman trabajo informal, que es trabajo esclavo, hasta esclavo. Aquí en la campaña, en la tierra de Italia, hay migrantes que son perseguidos con xenofobia y todo, pero que no le pagan. Volvemos a la esclavitud en lo concreto, ¿no? Y nos dicen que el capitalismo nos rende libres. Y además de eso, hay siempre esta crisis estructural. El capitalismo quiere resolverla con la agresión a los pueblos que tienen recursos y con la guerra imperialista, que son guerras de viejo y de nuevo tipo, ¿no? De cuarta y de quinta generación, que tienen los medios como actores principales del conflicto, porque los grandes conglomerados mediáticos son están al lacayo de los grandes conglomerados económicos. Y hay una crisis
también de representación de la democracia burguesa, ¿no? La que llaman democracia representativa, que de verdad no representa a nadie porque el pueblo vota, pero no decide nada, y que en este momento vemos, digamos, aclarada a su máximo nivel con lo que está pasando en los Estados Unidos. Esto, pero en Europa no va mejor, porque la misma línea de acción de extrema derecha, de grande violencia, de utilizar los instintos más bajos, también de las clases populares cuando no tiene conciencia, que son fascismo y hasta supremacismo y todo, lo vemos también en la Europa, que se quiere tan civil y que siempre entrega, empezando por los Estados Unidos, lecciones de democracia a los gobiernos que con su pueblo están buscando otro camino, empezando por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua, que tiene en este momento también una ventaja muy grande en esta crisis, porque se demuestra la diferencia de eficacia también de los dos modelos. De un lado, este modelo que fracasó en todos sus niveles, como tú estabas diciendo, del otro lado, un camino de los pueblos que van hacia una transición al socialismo como es en Venezuela o que ya la hicieron y que están resistiendo heroicamente como Cuba, porque hicieron una revolución en el 1900, que ha sido el siglo a donde se incendió todo lo que ellos llamaban tercer mundo para abrir una esperanza que sigue con la resistencia de Cuba aún vigente. Claro, Geraldine, todos nosotros hemos podido observar lo que ha sucedido en el corazón del imperio, ¿no? Hace algunas semanas, donde vimos dos grupos enfrentados, los llamados globalistas y los llamados nacionalistas de ultraderecha, que en el fondo son los mismos, pero que ejecutan sus acciones de diferentes formas, pero el objetivo es el mismo. Y vimos también cómo es que fuerzas evangélicas ultraderecha, he comenzado a leer un poco más sobre la participación muy activa que han tenido con el presidente Donald Trump, ¿no? Su base que le apoya justamente es ese grupo que cuestiona todo pensamiento de izquierda, socialista, progresista, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Esto es muy importante, ese tema que está introduciendo Betty, porque hay, podemos decir, una lucha de clase también en el interior de las iglesias, sobre todo en los países del sur, del sur global, a donde hay una, digamos, una búsqueda de hegemonía de los poderes fuertes que se sirven de esta iglesia reaccionaria para utilizarla como factor de poder, de guardar en el poder lo mismo que explotan también los ideales verdaderos de la espiritualidad y de la religión, que por supuesto son del lado del pueblo, porque son una manifestación popular, ¿no? Pero en la utilización política de la religión, no importa cuál religiones, que sea, digamos, la católica o la protestante o la islámica o no sé, esto es negativo y por solito no presentan como conflicto religioso lo que no son conflictos religiosos, son manifestaciones de conflicto de clase a donde el imperialismo, sobre todo en los pueblos del sur, incendia eso, aprende el fuego sobre esto llamado conflicto étnico o conflicto religioso para hacer sus sucios intereses. Eso se ve muy bien en África, pero no solamente. Lo está haciendo también en América Latina. Vemos que el señor Bolsonaro ha utilizado también la bandera de esto evangélico reaccionario que la golpista en Bolivia también utiliza eso, que en Venezuela, si uno está en el país, se da cuenta que se dividieron digamos, los religiosos de esta profesión de fe.
entre los que respaldan el proceso bolivariano, que lo acompañan, que son muchísimos, y los que están del lado del poder, que al contrario están enfrentándose a todo lo que de progresista hay en la sociedad, porque esta gente quiere volver a antes del età antigua, ¿no? Quiere que esclavizar de nuevo a las mujeres. Antes de todo hay el tema de la mujer. Siempre, toda la jerarquía eclesiástica, que sea lo que tenemos aquí en Italia, del Vaticano, o que sea de otras religiones, sobre todo monoteístas, la primera cosa que hacen, intentan colonizar el cuerpo de la mujer, impedirle que pueda decidir de una manera autónoma, porque sabe que nosotros las mujeres estamos en el centro de la relación entre producción y reproducción, producción en el sentido Geraldine, económico, pero reproducción de la vida. Geraldine, ese enfrentamiento que vemos, observamos entre demócratas y republicanos, ¿cuáles crees que son las causas? ¿A qué se debe? Las causas son, antes de todo, en la pelea que hay entre modelos, como tú antes hablabas de globalistas y antiglobalistas, ¿no? Esto es una manera, digamos, periodística que han tenido de definir, pero tiene evidentemente un fondo de verdad, porque lo que llaman soberanistas de derecha han presentado a su pueblo que la salida de esta crisis estructural se podía conseguir cerrándose en los nacionalismos y defendiendo, digamos, los blancos suprematistas y machistas, evidentemente, porque han tenido que crear un enemigo exterior, los migrantes, los negros, los afrodescendientes, las mujeres, por supuesto, y sobre todo los pobres. También lo que vemos es que en estos soberanismos de derecha son los mismos pobres o los mismos de clases populares, pero blancos y todo, que se identifican con su mismo agresor, porque cuando se crea un enemigo, un falso enemigo, en Italia también lo hemos visto con un partido que se llama La Lega, también con otra gente de ultraderecha, ellos te hacen pensar al penúltimo de la cadena social, que es el último de la cadena, la culpa de lo que no va bien por ellos. Te impiden de esta manera, descadenando el odio sobre lo más débil, te impiden de mirar arriba y ver quién que te está ahorcando, exactamente como ahorcaron al pobre George Floyd, la policía. Y de esta manera siguen continuando con una sociedad del control y de otro lado, lo que llaman globalistas. En los Estados Unidos, por solito, son los demócratas que no son globalistas en el sentido que los pueblos tienen que tener la libertad de moverse, la libertad antes de todo de comer, de ser sujeto integral de derecho y de libertad, ¿no? Por ellos es la globalización de los capitales, es la globalización de la mercancía, es la globalización de la guerra, es la globalización de la OTAN, porque la diferencia entre ellos es, digamos, solamente en política interior, porque los demócratas evidentemente tienen un pequeño otro estilo, pero no de una manera estructural, solamente de una manera, digamos, formal, pero en la Forma, política no el fondo. exterior es una vez, es la forma porque no hay diferencia, lo estamos viendo, lo hemos visto con todas las agresiones, las agresiones por los republicanos son más directas, por los demócratas son más encubiertas, pero no cambia nada, porque el enemigo somos nosotros, el socialismo, son todos los pueblos que no quieren ser de rodilla con respecto a su, digamos, manera de hegemonizar este pueblo, de someterlo. Claro, después de la caída de la Unión Soviética se hablaba mucho, ¿no?, de la globalización capitalista, justamente
encabezada por el imperialismo norteamericano, ¿no? El unilateralismo. Después se va hablando ya de países emergentes que van disputando el mercado y el control de nuestros recursos de nuestros países del tercer mundo. Actualmente vivimos esa situación donde el control de los recursos naturales de los países del tercer mundo se encuentran en la mira de las grandes corporaciones, de las grandes empresas transnacionales que utilizan, que a través del gobierno, de estos gobiernos capitalistas, son las que le abren el camino para que puedan ingresar a nuestros países. ¿Qué nos podrías Así decir es, con hay un respecto? partido muy interesante que se puede. Claro. ¿Qué nos podrías decir con respecto, Geraldine, a la proyección que tú Dime. darías al gobierno de Biden? ¿Qué crees que hará con Venezuela, con Cuba, con la China misma, la relación con China, con Rusia, ¿no? Con los países del tercer mundo que nos llaman así? ¿Qué opinión o su relación con la Unión Europea? ¿Qué proyección tienes? Bueno, antes de todo, tenemos que ver cómo se desarrolla su pelea interna, porque la actitud que va a tener Biden por mucho va a ser presionada por esta extrema derecha y la proyección electoral de las elecciones de medio términos, ¿no? Sobre todo los senadores. Esto tendrá mucha importancia de un lado, pero del otro, Biden tiene que responder también a sus electores. Hizo algunas promesas con respecto a lo poco que ya hizo Obama y que no lo pudo hacer hasta un poco más, pero que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la crisis gigantesca, como hemos dicho, es una manifestación de la crisis estructural, pero que en lo concreto de los Estados Unidos hablamos de millones de despidos, hablamos de personas que están en la calle, de personas que no tienen posibilidad de salud, de nada. Entonces, considerando que lo poco que hizo Obama, Trump lo ha destruido, con los migrantes, todo, es que va a seguir no solamente destruyéndolo, pero haciendo de su núcleo duro digamos, un lugar por hacer batalla cada día peor, preparándose por estas elecciones de medio término. Y aún no sabemos qué puede pasar en, en Norteamérica. Yo como revolucionaria pienso que los pueblos no tienen que tener miedo de la consecuencia de la crisis, porque al contrario es una manifestación que muestra lo que estamos diciendo, ¿no? A qué punto es una farsa esta historia de la democracia y del... Eso es un sistema que es podrido, al contrario, que puede explotar en todos los sentidos, pero hay también un pueblo que puede despertar. En los mismos Estados Unidos, juntándose con la lucha de los pueblos del mundo que están viendo que hay un mundo multicéntrico y multipolar que se está desarrollando. Ya Pompeo quisiera hacer una gira antes que se termina el periodo de Trump por Europa, pero no, los europeos no los aceptaron porque sabemos que la Europa está siempre bajo el mando de la OTAN. Nosotros en Italia no tenemos ninguna soberanía porque los norteamericanos siempre han hecho lo que quisieran. La economía está al mando, está bajo el control del complejo militar industrial, antes de todo, además de los dueños, ¿no? De los industriales que chantajean el gobierno también por la pandemia. Tenemos un promedio de 500 muertos cada día, pero no aumentan los transportes, los obreros se van en la fábrica de guerra, siguen trabajando porque el gobierno está chantajeado por estos dos poderes fuertes por la derecha que manda otras corporaciones, ¿no? Entonces, de un lado hay la relación con la OTAN, que sabemos que Biden cree
piensa de hacerla más fuerte. Al contrario, Trump hizo una especie de chantaje diciendo que iba a retirar la tropa, pero no era así. Sencillamente quisiera más dinero, que los europeos aporten más dinero de cuanto ya no aporten por la estructura de la OTAN. Y sabemos también que el multilateralismo que no le gustaba a Trump, que le gusta a Biden, no es un multilateralismo como los pueblos entienden, como se hacen en las relaciones como en la patria grande, con alianza como el ALBA o como UNASUR. Es un multilateralismo que ellos quieren controlar, donde ellos no están, o lo destruyen, o no les gusta, o le pone trampa porque no se hacen. Esto digamos, va a ser va a provocar también un enfrentamiento con un campo de fuerza, ¿no? Multipolar, como estamos diciendo, donde China está accionando con mucha inteligencia y con mucha demostración que sí se puede ganar la pandemia con más control del Estado, con más trabajo por la persona, todas cosas que son, digamos, elementos básicos del socialismo, ¿no? Aunque es muy diferente de lo que naturalmente era la Entrando a China. ese punto, Geraldine, hay una corriente que está surgiendo, y acá en Perú también existe, no es muy grande, pero existe, que niega de que estamos en una pandemia, de que es falso que el virus exista, de que es el nuevo orden mundial que nos quieren imponer con un chip. ¿Qué opinión tienes con respecto a esto? Cuéntanos, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, en Italia? Tú que estás allí, conoces, y también ustedes han perdido a muchos compañeros. Coméntanos un poquito y también coméntanos de este grupo que está surgiendo. Sí, diferentes cosas. Bueno, yo he tenido COVID, salí hace poco tiempo, y así mi marido, me murieron muchos compañeros, no hay duda que tenemos más de 500 muertos cada día, que esto es una pandemia global que tiene razones, origen en el capitalismo, en el hecho que destruyendo la naturaleza, evidentemente los espacios, por los animales que siempre tenían su equilibrio en Amazonas o en regiones salvajes, digamos, con sus parásitos, con sus virus que jamás le hicieron daño, porque tenían un equilibrio de la naturaleza. Cuando son obligados a desplazarse porque se incendia la Amazonía o se destruye su lugar natural, se desplazan en la ciudad. Es impresionante ver, no solamente lo vemos en la pandemia, lo hemos visto, ¿no? De animales salvajes que se pasean por la grande ciudad, pero yo lo vi, yo lo tengo en mi ventaja cuando ha habido la pandemia, pero no solamente, tenemos animales muy grande que no tiene que estar aquí porque no es su lugar, ¿no? Y que son agresivos también porque tiene que comer. Ha habido puercos salvajes, no sé cómo se llama en español, que para decinas y decinas están en el centro de la ciudad y la gente no sabe qué hacer porque ni la policía le puede desplazar. Eso jamás se vio. Evidentemente hay una destrucción de la naturaleza, que la falta de esos sistemas depredador, y que virus que antes siempre han estado en los organismos animales, en su contexto, se trasladan a los seres humanos y provocan desastres, como pasó por los animales, ya pasó, no es solamente en esta situación, y ya se demostró que no ha sido China, porque la ciencia tenemos que escucharla, no los científicos, digamos, que están
digamos, los lacayos del capital o las grandes empresas farmacéuticas. Pero estas mismas empresas farmacéuticas, a diferencia de lo que pasa en Cuba, que siempre ha dedicado la investigación científica a vacunas por los países que no tienen dinero, esto no hicieron nada. A diferencia de lo que hizo China y de lo que hicieron otros países que han tenido otros virus antes, por ejemplo la SARS, ellos no hicieron la investigación porque no le entregaba dinero. No hicieron también investigación por otro, digamos, problema muy grave que sabemos que se tiene, porque no le da dinero, prefieren hacer investigación. Geraldine, bueno, parece que tenemos un poquito de falla, pero vamos a continuar. Geraldine, ella es periodista y escritora también en CONAICOP. Geraldine, ¿me escuchas? ¿Aló? Geraldine, ¿se fue la señal? Bueno, estábamos hablando justamente de cómo es que analiza Geraldine de la situación que se vive en el mundo. ¿Aló? Ahora sí. Ah, listo, volvimos. Fuimos, creo que nos fuimos de la... se fue la Sí, señal. pero yo no... Sí, lo he visto. Entonces, digamos que en este contexto de crisis global, de crisis estructural del capitalismo que provoca esta consecuencia, hay también el regreso de viejo miedo, de teoría conspiranoica, como vemos en los Estados Unidos, la gente que, los locos que ocuparon el Congreso, ellos son de una secta que se llama Canon, ¿no? Que piensa que toda la izquierda son pedófilos, que piensa naturalmente que no existe pandemia, que todo es una conspiración de la China. Y hay también los que siempre piensan que hay una conspiración, no importa que sea de Rusia o que sea también de los Estados Unidos. Esto es una de las teorías del capitalismo, porque es una teoría que hace daño a los pueblos. Porque si uno piensa que tú no tienes que moverte, que tú no tienes que organizarte, porque de todo modo tú tienes que ver con un complot mundial que te paraliza. Claro, estamos paralizados. Los grandes intereses del capital siguen haciendo su sucio trabajo. ¿Cómo puede pensar? No, claro que hay intereses también en el discurso de la vacuna, de cómo se busca claro. Y no se busca, pero tenemos que tener una controloría social sobre eso. Pero tú eres un criminal, ¿sí? A nivel donde estamos. Niño, tú no le haces una vacuna y tú lo vas a enviar a una escuela donde otro tiene otra enfermedad y tú lo vas a matar. Esto es una actitud criminal, porque tú eres un ser social, tú no puedes decir que no vive en una sociedad. Y la sociedad es hecha de esta manera. Hasta cuando no la cambiamos, tenemos que protegernos utilizando la misma herramienta del capitalismo, pero con inteligencia, claro, controlando nosotros, así, sabiendo. Pero esta teoría conspiranoica tiene digamos, una fascinación también, porque es muy fácil pensar que alguien está haciendo un complot detrás de ti. Es una paradoja, ¿no? Que cada uno puede tener. Cuando tenemos miedo, la primera cosa que se piensa es que hay, no sé, que puede ser un dios, puede ser una bruja, puede ser un animal que no está haciendo daño para atrás de racional. No, somos nosotros los actores. También la parte más inteligente de la religión nos lo dice, el libre arbitrio, somos nosotros los que decidimos, somos nosotros que tenemos que organizarnos, que cambiar las cosas. Aquí no sirve a nada negar la pandemia después si te muere, no sirve a nada, no sirve a nadie, tiene que luchar contra lo que lo han provocado, esto seguramente sí. Tiene que luchar contra lo que especulan sobre la pandemia. Esto naturalmente sí, tiene que organizarte para que no te aíslan, porque lo que está pasando con esta pandemia, esto sí, siempre en las crisis, el riesgo que hay es que los poderes fuertes se consolidan
que lo hacen financiando el complejo militar industrial con todo su policía, con todo su armada, con todo el control social, con todo digamos, los aparatos de control, porque ellos tienen miedo, ellos saben que la crisis provocada por esta pandemia es tan grande que ellos no tienen respuesta, porque su propósito es siempre más ganancia. Entonces, ¿qué hacen? Pone el dinero no por la salud, no por la comida, sino por más policía. En Perú lo vemos de una manera muy, muy fuerte, pero lo vemos también en Italia. Las Fuerzas Armadas no son por proteger el pueblo, son por reprimir al pueblo. El pueblo está en la calle protestando, que no tiene de qué comer, que no tiene la salud, porque privatizaron todo. Pero eso no sirve para nada, decir voy a protestar sin la mascarilla, porque le hace un favor al capitalismo. Si te muere, si mueren los pobres que no cuentan nada, lo que está muriendo de la pandemia son los pobres, son los viejitos que no tienen herramientas, los ricos no mueren porque dicen que no creen en la pandemia, pero se cuidan evidentemente, como hacen en Norteamérica también. Hacen la propaganda conspiranoica, eso sirve solamente para consolidar los poderes fuertes, porque no hace nada más. ¿Cómo podemos negar que hay una pandemia? Hay locos que negan la pandemia. La gente se muere. La gente... Es negar algo que nosotros lo vivimos, lo vemos, lo constatamos en la realidad. Y la realidad expresa lo que está pasando. Y hay una situación, por ejemplo, nosotros que somos cristianos de izquierda, creemos que el capitalismo es el mismo Satanás, es la misma bestia. Entonces nos hablan, por ejemplo, en del nuevo orden mundial, como que el nuevo orden mundial, como que el capitalismo no existe y de que un orden se va a imponer muy ajeno a lo que estamos viviendo, al contexto actual. Entonces, lo que hemos visto a través de la historia es cómo el capitalismo, ¿no?, ha ido cambiando de modelos, ¿no? De modelos, se ha ido perfeccionando en la explotación, prácticamente conculcando nuestros derechos, que ha costado esfuerzo, sacrificio, sangre, cárcel. Entonces se ha ido conculcando. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Desde la década del 93 que se nos impone una constitución que fue pues diseñada desde el consenso Washington, y ellos simplemente imponen esta constitución neoliberal. Lo que nosotros hemos vivido en carne propia es la privatización de nuestras empresas estratégicas, es cómo es que se ha vulnerado nuestros derechos laborales, cómo se nos ha quitado poco a poco, de menos a más, se nos ha ido quitando derechos a las mismas poblaciones. Entonces, esa realidad hoy vivimos, ¿no? Vivimos la necesidad de tener acceso a educación, la necesidad de tener acceso a una salud, ¿no? Los sistemas sanitarios colapsados, todo es carísimo, si uno se enferma, estas clínicas prácticamente cobraban 300.000 soles, algo que no lo tenemos nosotros. Por eso decías tú, y coincido, en el sentido que ¿quiénes han muerto más? Somos los pobres, los trabajadores, aquellos que no tuvimos cómo poder costear un balón de oxígeno, cómo costear una cama UCI en una clínica y que nos moríamos en la puerta, que nos moríamos en la calle. Entonces, viendo esa realidad, viendo esta situación que se vive en el mundo, creemos que en estos momentos se necesita tener una idea clara y cabal y explicar a nuestro pueblo qué es el capitalismo, el causante de la más grande injusticia, de la depredación de la naturaleza, ¿no? De cómo es que estamos teniendo un poquito de problema. Bueno, sí. Ya. Entonces, como te decía Geraldine, entrando ya a ese punto de la labor de los comunicadores, tú tienes la Secretaría de CONAICOP en Italia. ¿Cuál es la labor que tenemos que asumir nosotros los comunicadores sociales en cada uno de nuestros países? Sí. Sí, es muy importante, porque lo que tú estabas diciendo, sobre todo por Perú, pero lo vemos, empezamos por hablar de los países capitalistas de Europa, ¿no?
lo que pasó aquí es que hemos tenido más o menos, con diferencia, claro, pero una situación como la de Perú, solamente que nosotros la vivimos en los años 70, cuando ha habido un fuerte movimiento de masa popular, hasta armado, una gran oposición a la izquierda que duró más de 20 años y que dejó un saldo de más de 5.000 presos y presas políticas. Ha habido tortura como en Argentina y sobre todo no se logró hacer, como están intentando de hacer la FARC, que no lo pueden hacer porque la clausura de estos sistemas políticos es muy fuerte, desde los años a donde mataron a Gaitán, 1948, el líder liberal. No logramos hacer un pasaje a la lucha política, cortaron la memoria histórica, hicieron ley de arrepentido, de toma de distancia, a donde se ha creado un gran chantaje sobre las jóvenes generaciones que no conocieron este periodo, pero que tiene este gran miedo del llamado terrorismo, cuando aquí en los años 2000 jóvenes que manifestaban muy pacíficamente, no tenía nada que ver con lo que hicimos nosotros en periodo diferente, mataron a un joven de 20 años porque el sistema, el aparato, se quedó exactamente lo mismo de lo que reprimieron a nosotros. El miedo de la burguesía es tan fuerte que chantajean cualquier manifestaciones populares diciendo vuelven los terroristas, vuelve. Entre tanto, los verdaderos terroristas, los estados verdaderamente terroristas, empezando por Israel, pero empezando por los Estados Unidos, por Colombia, por todos los que son amigos del complejo militar industrial de esta estrategia, matan lo palestino, hacen lo que le da la gana, matan el pueblo porque le cortan comida, le cortan los derechos, como tú sabes, y si protestan te ponen en la cárcel, como está pasando en Perú. Cuando, como tú estabas diciendo, el pueblo pide lo mismo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, pide una Asamblea Nacional Constituyente, lo mismo que pasó en Ecuador y que pasó en Bolivia. Es su derecho por salir de un sistema político totalmente corrupto, de un sistema político que hace solamente los intereses de los grandes multinacionales, que se pelean entre ellos, como tú sabes muy bien, porque son ¿cuántos? 5 presidentes, ¿no? Que entre ellos se destituye por corrupción esto. Y cuando en el mismo tiempo hay una explotación de la minería, hay los mineros que protestan, los campesinos que tienen hambre, hay una crisis donde te dicen que te tienes que poner la mascarilla, pero después tú no sabes dónde ir a dormir, porque cómo puedo mantener yo la medida de prevención si vivo en 3 generaciones en 2 habitaciones al máximo, como pasa en Italia, o si soy migrante que no la tengo una habitación. ¿Cómo puedo yo mantener la medida de prevención? Toca ir al trabajo cada mañana, porque si no, no como, y si ese trabajo no tiene medida de seguridad, y si voy a tomar los autobuses que no pasan y que están llenos así, como pasa en Italia, pero esto pasa en todos los países capitalistas. Entonces el pueblo quiere su derecho, y si quiere su derecho, lo reprimen. Perú, como pasa en Colombia, como está pasando en Paraguay, donde de nuevo desaparecen niños, mataron niños, están desaparecidas personas, no se salió de la larga dictadura de Stroessner, porque el aparato quedó lo mismo, el mismo aparato que, si me permite, está en Perú, porque como se puede aprender 70 personas y más que son abogados, que son familiares, que no le puede decir nada porque no hacían nada de ilegal, solamente porque tiene miedo que puede ser tiene contacto con lo que llaman terrorista. Entonces, ¿dónde vamos? Desafortunadamente, esto es el hecho que ellos se permitan de hacer todo lo que les da la gana. Vea en Chile, ¿no? Hay un señor involucrado en todo lo que pasó con Pinochet, que lo nombraron como llamado experto independiente, pero ir a hacer una búsqueda
hizo, porque siempre se quedaron en su casa, ¿no? Contra Venezuela, para acusarlo de violar los derechos humanos. Es como decir que, que se pone un animal salvaje a cuidar una pollera, ¿no? Claro, eso es, pero esto es la doble cara del capitalismo, que chantajea a los pueblos de manera que ellos creen que los enemigos son otros, cuando los enemigos, como siempre, son los mismos, son los que explotan. El papel, disculpe, que no, el papel de la comunicación popular, como todo eso no te lo cuentan los grandes medios, los medios hegemónicos, es muy importante porque somos la única voz que no tiene miedo. Son la única voz que comparten, que de inmediato con las redes sociales, hasta cuando no pasa algo, pero tenemos que desarrollar otro medio autónomo. Nosotros como con ICOP nos unimos a las radios aquí en el secretariado, yo soy el secretariado, como tú sabes, internacional con respecto a Europa. Entonces mi tarea con respecto a Europa es de desenmascarar siempre haciendo lucha en mi propio país, porque tal vez hay como una, digamos, una actitud de ocuparse de los otros países y de no hacer lo que es el primer deber de un internacionalista, cambiar las cosas de manera estructural en su propio país, porque si no hacemos como hay mucha gente, desafortunadamente, después la caída de la Unión Soviética, la fragmentación también a la izquierda, que entrega lecciones de gran revolución a Venezuela, por ejemplo, inscribiéndose en la diferencia de línea, pero no hace absolutamente nada en su país y no es capaz de hacer un balance de las razones por qué estamos de esta manera, ¿no? ¿Por qué no logramos hacer mejor? Entonces la tarea de los medios de comunicación es de informar, antes de todo, contando la verdad que los medios hegemónicos no contan, a pesar que la verdad puede no ser, como decir, compartida, ¿no? Como puede pasar en Perú, como puede pasar en Italia con respecto a lo que ha sido el siglo de antes, pero se tiene que ponerle en la mesa este tema, porque sin discusión, con la ocultamiento, solamente la verdad de los vencedores, lo que está pasando, y también de esta manera orientar también y alfabetizar los jóvenes, porque los jóvenes no saben nada, no piensan, si han tenido la chance de nacer en países como Venezuela o como Cuba, donde ya se hicieron las cosas. En Cuba todos los días se tiene que resistir, en Venezuela también, pero ellos no saben lo que pasamos nosotros en el siglo de antes, lo que estábamos diciendo, ¿no? Tortura y todo, ¿no? No lo saben. Piensa lo mismo las mujeres, piensa que lo que nacen ahorita, que los derechos que tienen Claro, le cayeron del cielo, ¿no? Al contrario, costaron vida, costaron mucha lucha y no son queridos, no son de una vez por todas, al contrario, el ataque del gran capital a los derechos del trabajo, a los derechos de la mujer, a la libertad también son cotidianos, sistemáticos. como Entonces decíamos, tenemos como tú dices, también que enseñar a los jóvenes. claro, interesante, importante el punto que dices, Geraldine, porque todos sabemos que el medio influye en el ser, ¿no es cierto? Entonces, un joven que nace en Cuba, el contexto en el que se desenvuelve es totalmente diferente y para él es normal de repente tener salud gratuita, que le atiendan de forma gratuita o la educación gratuita. En cambio, para nosotros que vivimos con la aplicación de un modelo económico neoliberal capitalista, sabemos que si el que no tiene plata no puede estudiar de repente alguna carrera que no la pueda conseguir en la universidad pública. Entonces, para nosotros es diferente y para ellos es diferente. Entonces, el estar constantemente haciendo pedagogía, los educadores, tanto en los países que están desarrollando otros modelos, otros sistemas. Ay, Geraldine, vas a disculpar, estamos justamente, creo que con problemas.
La próxima voy a tener que irme a otro lugar donde haya mejor conectividad. Bueno, en suma, Geraldine, importante lo que tú has dicho, el Sí, papel que tiene la prensa alternativa, popular, es ponerse del lado de los pueblos para luchar por la liberación, en el caso nuestro, y en el caso, por supuesto, de nuestros hermanos en Cuba, en Venezuela y en otros países, la labor es de pedagogía permanente para que conozcan que eso costó sacrificio, esfuerzo, y hay que continuar luchando por profundizar el proceso, ¿no? ¿Qué panorama? La última pregunta, Geraldine, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, aprovechando tu presencia, ¿no? ¿Cómo ves la situación en Venezuela, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que los países, por ejemplo, nosotros hemos hecho aquí en Perú plantones frente a la Cancillería, exigiendo que Perú no sea parte del Grupo de Lima? Hemos rechazado abiertamente, lo hemos cuestionado constantemente a través también de la prensa y a través de la coordinadora antiimperialista. Pero vemos cómo es que el bloqueo económico, ¿no? Afecta directamente las condiciones de vida de la población de Venezuela, y muchos de ellos han tenido que emigrar, por supuesto, a nuestros países. Y aquí en nuestros países vemos como muchas veces ellos están vendiendo bajo el sol incandescente un dulce, y uno dice, ¿no? ¿Qué hacer para que no venga a sufrir más de lo que está sufriendo allá, por una situación tan injusta, ¿no? Eh, ¿Qué crees o cómo analiza la situación en Venezuela? bueno, antes de todo, nosotros estamos en países capitalistas, donde hemos visto, sí, todos los días vemos cómo migrantes de los países del sur, empezando por África, un continente gigantesco y que tiene su valentía desde años, ha sido destruido con guerra, ha sido destruido con desplazamiento para destrucción del medio ambiente, ha sido destruido para matar a sus líderes, cuando como Sankara o como Lumumba hacían los intereses de su pueblo. Lo mismo hemos visto después del feriado bancario, por ejemplo, llegar miles y miles de migrantes de Ecuador. Hay muchísimos peruanos y peruanas que están aquí y que no tienen derecho, porque van a hacer limpieza en las casas de los ricos, que cuando no le da la gana lo despiden, no tiene permiso de soggiorno, ¿no? No tiene el permiso de estar, no tiene ningún derecho. Esto en los países capitalistas se vienen pensando que la publicidad de la televisión es verdad. Cuando vienen aquí se dan cuenta que no es verdad para nada y que al límite era mejor estar en su pueblito, donde por lo menos tenían un tejido de solidaridad, donde podían ayudarse, donde sobre todo no se pagaba todo lo que se paga aquí, porque aquí todo está privatizado. Una vivienda te cuesta como un salario mínimo, y si tú el salario mínimo no lo tienes, ¿cómo hacen? Esto es, tal vez, vinieron porque la extrema derecha de Venezuela, que es muy fuerte en Italia, porque muchísimos de los italianos que emigraron en Venezuela ahorita son muy ricos y hacen la guerra y son parte de la guerra económica, de la guerra mediática contra Venezuela, envían sus mujeres que hacen limpiaje, que son pobres, a hacernos zozobra en los eventos, ¿no? Una señora migrante me dijo, ¿por qué Venezuela sabe cuánto es el salario? Y le digo, señora, ¿sabe cuánto paga? ¿Usted cuánto paga de vivienda? ¿Cuánto paga de luz? ¿Cuánto paga de todo, de agua, de todo? Porque aquí se paga todo. ¿Y cuánto le queda al final del mes con su misérrimo salario? Porque el salario, el sueldo mínimo es bajo, aumenta todo, pero no aumenta el salario, a diferencia de lo que pasa esto, pero los migrantes no lo saben, lo aprenden desafortunadamente cuando vienen aquí. Y la cuestión de los migrantes venezolanos, así, imagínense, uno tiene que pensar, si esta Europa de los poderosos,
que no le importa nada porque construye muros, hace que los migrantes se mueran en el mar, no le entrega derecho porque aquí no tienen derecho, inmediatamente se vuelve generosa con respecto a los migrantes venezolanos. Algo tiene que pasar porque el dinero de aquí, que no lo quiere entregar tampoco a los italianos, imaginemos si lo quiere entregar a los migrantes venezolanos. Y de verdad no le llegó ni un centavo a los migrantes venezolanos, pero la Unión Europea entregaron miles y miles de millones de dólares a los gobiernos neoliberales que hacen, que lo entregan a los mercenarios, que hacen todo su ataque contra el gobierno bolivariano, que al contrario hace, como dicen ellos, de tripa corazón para que lo poco que le está entrando, que es prácticamente casi nada a causa de esta medida coercitiva unilateral feroces que la misma ONU considera violaciones de los derechos humanos, entrega a los proyectos sociales más de 75% cada año de lo que recauda. Imagínense, esto no pasa en otros países, no pasa en Perú, no pasa tampoco en Colombia, no pasa en Brasil, no pasó cuando volvió la derecha en Argentina, pero esto no nos lo dicen. Siguen insistiendo que tenemos que la Europa tiene que donar dinero que junto con los Estados Unidos están robando, y con la Unión Europea, con los banqueros de la Unión Europea, están robando el dinero del pueblo de Venezuela. Geraldine, hemos llegado al momento de despedida, de verdad, un agradecimiento de parte del programa Armagedón, del movimiento comunitario Alfa y Omega, que transmitimos todos los días de lunes a sábado en Radio Cielo. Tu palabra de despedida y saludo para el pueblo peruano. Geraldine. Y sí, no, no. Geraldine, tu palabra de despedida para el pueblo peruano. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, un saludo fuerte y solidario. Sí, un saludo muy fuerte y solidario al pueblo de Perú, a las mujeres, sobre todo valientes, que siguen siendo de todo modo al mando de la resistencia. Aquí la mayoría de los migrantes peruanos y ecuatorianos son mujeres que trabajan desde la mañana hasta la noche para entregar dinero, y el dinero que los corruptos se comen se pone en su bolsillo. Entonces, un saludo, un augurio al pueblo de Perú, que está despertando, porque como dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hay una brisa bolivariana que en estos 200 años, desde la batalla de Carabobo y la independencia también, que es una primera, no buena independencia, volvemos a una segunda independencia, también en Europa, que estamos bien bajo digamos, los zapatos terribles del capitalismo neoliberal. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias.